brillante y una leyenda viva son los protagonistas de esta historia. En lugares remotos, en el corazón de cerradas selvas asiáticas y vastas llanuras africanas, se esconden los últimos rinocerontes. Ellos dieron lugar al mito del unicornio, pero como la bestia legendaria, parecen no tener cabida en el mundo del hombre moderno, y las 5 especies existentes caminan hoy al borde de la extinción. Para la mayoría de las personas, algunos de estos rinocerontes son más desconocidos y extraños que el imaginario unicornio. Y aún así, podrían desaparecer del mundo sin que siquiera sospecharan de su existencia. Un cuerno milagroso y una sociedad humana supersticiosa e ignorante han puesto en jaque a los rinocerontes. Históricamente se les ha perseguido para que sus cuernos neutralizaran los más poderosos venenos, o buscando la curación de la impotencia sexual. Y su encuentro con el hombre occidental los convirtió en un codiciado trofeo. Hoy, las 5 especies de rinoceronte sufren distintas muertes. Se les sigue cazando y persiguiendo, pero una amenaza mucho mayor se cierne sobre ellos. El hábitat de los rinocerontes desaparece inexorablemente. El hombre devora las selvas que esconden las leyendas y se lleva a sus habitantes para siempre. Pero el hombre bien trae consigo nuevas esperanzas. Ahora son muchos los que están dispuestos a pagar por mantener y disfrutar de unos animales tan emblemáticos. Los parques y reservas del mundo son el último refugio de los rinocerontes. Con su conservación, con la protección integral de sus hábitats naturales, se están protegiendo conjuntamente a otras especies extraordinarias que, como ellos, sufren la amenaza de desaparecer para siempre. Y de esta forma, el hombre se ha convertido en la última esperanza del legendario unicornio. Los rinocerontes vivieron una existencia tranquila hasta que el hombre decidió convertirlos en un mito. Gracias a su peso y fuerza, no tienen enemigos naturales, y su cuerno de queratina no resultaba útil y atractivo a los cazadores africanos que buscaban ávidos los colmillos de marfil. Pero para su desgracia, las especies asiáticas levantaron la admiración de chinos, indios y nepalíes, y una criatura fabulosa comenzó a tomar forma. El cuerno del unicornio se convirtió en un remedio infalible contra los venenos y en un poderoso afrodisíaco. Poco se sabía del animal real en los países de la lejana Europa, donde el alicor, el cuerno del unicornio, se contaba más apto que el oro. Y en consecuencia, los unicornios vieron toda suerte de representaciones fabulosas en bestiarios e historias naturales, hasta que en el siglo XVI Durero realizara la primera interpretación realista de un rinoceronte indio. Lo único que importaba era el cuerno, y este se convirtió en el estigma de todos los rinocerontes del mundo. En África, donde habitan 2 especies, el mito del unicornio apenas cruzó las fronteras hasta hace algo más de un siglo. Pero la llegada del hombre blanco trajo consigo una avalancha de cazadores y aventureros para los que el rinoceronte era un codiciado trofeo.
sur y el este de África se convirtieron en el paraíso de la caza deportiva. Y desde todos los rincones del mundo llegaron balas que buscaban los mayores animales de las sabanas. Como muestran estas imágenes de Osa Johnson cazando en Kenia, la caza del rinoceronte se hizo tan popular que algunos cazadores, como el conocido John Hunter, mataron en 2 años más rinocerontes negros de los que quedan hoy en Kenia y Tanzania. Fue el principio del fin para los rinocerontes africanos. La caza deportiva se prohibió o se reguló adecuadamente, pero el cuerno de los unicornios africanos se dio a conocer al mundo y otros cazadores aparecieron en escena. El tráfico de cuernos de rinoceronte asoló las poblaciones africanas. La demanda de productos derivados del rinoceronte en la medicina tradicional asiática y la búsqueda de cuernos para los mangos de las jambillas, unos cuchillos de alto valor social en el Yemen, diezmaron las poblaciones. Y todas las especies de rinocerontes del mundo se colocaron al borde de la extinción. Cuando parecía que la situación era irreversible para alguna de las especies, la comunidad internacional reaccionó y los países que contaban con rinocerontes decidieron empeñar todos sus esfuerzos en conservarlos. Los parques y reservas se convirtieron entonces en los últimos refugios para estos poderosos animales. Al norte de Tanzania, el cráter de un volcán extinguido se ha hecho mundialmente famoso como una de las reservas más importantes de rinocerontes negros. Las particularidades ecológicas del cráter han convertido al Ngorongoro en un paraíso para la fauna tanzana, mientras sus muros atrincheran a los animales, haciendo fácil su vigilancia y protección. En el interior del Ngorongoro se suman la protección contra los cazadores furtivos, la diversidad de ecosistemas y la presencia de agua durante todo el año. Esto permite a los herbívoros hacerse sedentarios y a los grandes predadores tener comida disponible en todas las estaciones. Aunque en esta ocasión los leones ignoran a sus presas más frecuentes. La hembra está en celo y para el macho es una oportunidad de perpetuar su carga genética. En la época de los grandes cazadores africanos, los leones de melena negra se hicieron muy populares por su tamaño y belleza. Hoy, como les pasa a los elefantes de grandes colmillos, apenas quedan en libertad, y es en lugares como Ngorongoro donde aún perdura su legendaria melena. Cuando se protege un área determinada, todos los animales del ecosistema se benefician de ello. Y cada vez con mayor frecuencia, esto suele incluir a especies amenazadas de extinción. Aquí, en el Ngorongoro, junto con leones de melena negra y elefantes de enormes colmillos, la estrella principal es el rinoceronte negro. Hasta hace poco, esta especie era la más abundante en África, pero en los últimos 15 años, sus poblaciones se han visto reducidas en un 85%. De los cerca de 65.000 ejemplares censados en los años 70,
hoy quedan apenas 2.700. Esto les ha otorgado el triste título de ser la especie de rinoceronte que ha sufrido el mayor declive en la última década. Aunque los rinocerontes negros son los más adaptados a los terrenos áridos entre las 5 especies existentes, también dependen drásticamente del agua, de forma que nunca se alejan más de 25 kilómetros de un abrevadero donde saciar su sed. Pero las sabanas africanas que conforman su hábitat están sujetas a un régimen de lluvias estacional, y eso en África supone siempre un importante riesgo. Sol, polvo y sequía. Cada vez con mayor frecuencia, las lluvias no acuden a su cita anual en el este de África. El clima mundial cambia y todos los seres vivos sufrimos las consecuencias. En la mayor parte de las sabanas, cuando la estación seca se prolonga, los animales sufren terribles penalidades. Muchos migran, dejando deshabitadas regiones enteras, mientras otros no lo superan y mueren por centenares. Pero las colinas boscosas del exterior del Ngorongoro suponen una defensa no solo contra los furtivos, sino también contra las frecuentes sequías. La selva retiene el agua y la roca volcánica filtra al interior del cráter el preciado líquido, manteniendo un remanente durante todo el año, de forma que los rinocerontes no tienen que abandonar el cráter en tiempo de sequía y se les mantiene custodiados permanentemente. El agua es vital para estos animales y la selva garantiza la existencia de agua. Y esto, al otro lado del Océano Índico, se ha convertido en el mayor reto para los rinocerontes. Las selvas de India Central, un mundo exuberante en el país de la pobreza. Las últimas manchas de selva de este país, con más de 1.000 millones de habitantes ávidos de tierras para cultivo, se han convertido en una rareza amenazada que va desapareciendo día a día. Hace poco más de un siglo, la mayor parte de la India era así. Millares de especies medraban por la exuberante vegetación y animales que hoy se consideran amenazados eran tan comunes como el amanecer o el ocaso. Hoy, tigres, huones, elefantes o ciervos de los pantanos son especies muy escasas, confinadas en unos pocos parques nacionales. Y con ellas, escondido en el interior de selvas y lejanas llanuras de inundación, se esconde el rinoceronte indio. En Asia existen 3 especies de rinocerontes, pero fue esta, la más numerosa y la de mayor tamaño, la que dio origen a la leyenda del unicornio. Y en parte, entre el animal mitológico y el rinoceronte indio, solo hay una diferencia de nombres. A diferencia de los africanos y del escaso rinoceronte de Sumatra, el rinoceronte indio solo tiene un cuerno, tal y como era de esperar en la bestia mitológica. Su aspecto acorazado y prehistórico revela un animal antiguo, aún más antiguo que sus leyendas,
más antiguo incluso que el hombre, porque desde hace más de 1 millón de años, el rinoceronte indio apenas ha cambiado. Los rinocerontes indios son animales territoriales y solitarios que suelen señorear un área de entre 1 y 5 kilómetros cuadrados. Su hábitat idóneo son las llanuras de inundación de los ríos, donde entre pantanos, herbazales, bosques y aguas abiertas encuentran refugio y alimento. Los rinocerontes regulan la temperatura de sus cuerpos sudando copiosamente, y al ser territoriales y comunicarse con su entorno principalmente por el olfato, esparcen su olorosa orina con frecuencia. Esto les hace perder mucha agua, de forma que todas las especies necesitan reponer el preciado elemento a diario. Pero en el caso del rinoceronte indio, esto no supone un problema, porque su mundo está ligado al agua y a la tierra semisumergida de sus alrededores. La llegada de una hembra y su cría aleja al macho territorial. Las madres son especialmente cautelosas e irascibles y no conviene provocarlas. Mientras su madre vigila, el pequeño rinoceronte va tomando contacto con el mundo. Al nacer solo pesan 60 kilos, pero durante los 3 o 4 años que vivirá bajo la vigilancia materna, ésta le protegerá de cualquier amenaza con tal vehemencia que incluso los tigres las evitan, aun cuando el pequeño rinoceronte podría ser una presa apetecida. Las zonas inundadas y pantanosas gustan por igual a rinocerontes y elefantes, de forma que suelen coincidir en ellas. En este caso se trata de otra madre con 2 pequeños y entre las 2 especies se establece un cierto nerviosismo. Mientras la rinoceronte reconozca el olor de los elefantes, no habrá problema. Pero con estas criaturas tan miopes e irascibles, es mejor andarse con tiento. El menor de los elefantitos es también un novato en el mundo que lo rodea. La charca rebosa de jugosas plantas acuáticas, pero para comérselas antes hay que aprender a nadar y a quitarle el barro a las raíces. Pero cuando se es así de pequeño, mantenerse a flote ya es bastante difícil como para intentar sacudir las plantas, de forma que el pequeño opta por buscarlas directamente en la trompa de su madre. La querencia del rinoceronte indio hacia lugares encharcados y feraces pastizales ribereños le supuso un grave problema, porque este hábitat resultaba igualmente idóneo para los asentamientos humanos. Desde hace siglos, las tierras del unicornio indio han sido convertidas paulatinamente en campos de cultivo. El gobierno indio llegó incluso a ofrecer una recompensa por cada rinoceronte abatido como medida para proteger las plantaciones de té y arroz. Hoy, los rinocerontes están protegidos, pero el conflicto con las poblaciones locales no ha terminado. En los altos pastizales que bordean el Parque Nacional Chitwan, al sur de Nepal, los campesinos siegan las hierbas de elefante, unas hierbas de más de 3 metros de altura, para alimentar a su ganado y construir los tejados de sus casas. Son gentes humildes para las que los rinocerontes suponen una amenaza contra sus vidas y sus cosechas. Además saben que el cuerno de su adversario alcanza los $20.000 en los mercados de Bangkok y Mandalay,
Y aunque de esa cantidad ellos solo recibirían una ínfima parte, sería mucho más de lo que ganarían en años de duro trabajo en el campo. Para el rinoceronte indio, el hombre no es necesariamente un enemigo. Las quemas anuales que provocan los humanos mantienen los pastos en los marjales y esto ayuda a los rinocerontes a conservar su hábitat. Pero esos mismos poblados que renuevan los pastos se ven tentados por una caza prohibida que les traería grandes beneficios. Y todos los años, algunos rinocerontes caen abatidos por los furtivos. A principios del siglo XX, los rinocerontes estaban casi extinguidos. Entonces los gobiernos de Nepal e India tomaron medidas de urgencia y se crearon los que hoy son los dos santuarios más importantes para los rinocerontes indios. El Parque Nacional de Chitwan, en Nepal, y el Parque Nacional de Kaziranga, en la provincia india de Assam. Patrullas armadas recorren diariamente la selva y los pantanos de Kaziranga. Hoy, el parque guarda aproximadamente 1.200 ejemplares, lo que supone más de la mitad de todos los rinocerontes indios del mundo. Pero este aumento de la población ha supuesto más presión sobre las aldeas locales, a las que los rinocerontes arruinan sus cosechas durante la noche. El gobierno está trabajando en nuevas alternativas para que la conservación de los rinocerontes aporte beneficios a estas poblaciones afectadas. Pero hasta encontrar una solución que funcione, solo los guardas armados garantizan la vida de estos unicornios indios. Cuando las llanuras de Kaziranga se declararon santuario de caza en 1926, apenas quedaba una docena de rinocerontes en su interior. Hoy son más de 1.000 los que se reproducen aquí y las patrullas armadas han tenido que doblar plantilla y esfuerzos. En la medicina tradicional asiática se utilizan todas las partes del rinoceronte. Creen que la piel, el cuerno y las pezuñas curan enfermedades, mejoran la salud y la vida sexual y mantienen alejados a los malos espíritus. Los órganos internos reducen los dolores producidos por el trabajo y la orina y las heces traen buena suerte asegurando una buena cosecha. Con cada vez menos animales disponibles, el precio del rinoceronte se incrementa. Y la guerra contra los furtivos que abastecen los mercados de India y China, dos gigantes superpoblados, se ha extendido más allá de las fronteras asiáticas, afectando a las poblaciones de rinocerontes africanos. De todos los rinocerontes del mundo, este es el más grande. Hasta 3.600 kilos de peso hacen del rinoceronte blanco el segundo animal terrestre en tamaño, solo superado por los elefantes. Es además el rinoceronte más moderno evolutivamente, pero su historia con el hombre no difiere mucho de la del resto de sus primos. El rinoceronte blanco, cuyo nombre se debe a una traducción equivocada de una palabra boer, que significa ancho, y que hacía referencia a su característico labio chato, estuvo a punto de desaparecer aún antes del comienzo del comercio de cuernos con los mercados asiáticos. La caza a la que lo sometieron los colonos del cono surafricano fue tan salvaje que a finales del siglo XIX se le dio por extinguido. Pero por suerte algunas poblaciones habían sobrevivido en lugares remotos
donde los cazadores no habían llegado. Fue a partir de estos santuarios naturales desde donde se comenzó su lenta y exitosa recuperación. Y entre todos ellos, Ulhulu Eumfolozi, en Sudáfrica, tiene el honor de haber sido el pionero. Los herbazales y las sabanas abiertas son el hábitat de este gigante entre los rinocerontes. Las diferencias con el otro rinoceronte africano, el rinoceronte negro, no solo se basan en la forma del labio, ancho y plano en el primero y puntiagudo en el negro, y en la notable diferencia de peso y tamaño. Su comportamiento social es también diferente, porque mientras los negros son ariscos y solitarios, los rinocerontes blancos son mucho más sociables y viven en familias de hasta 4 y 5 individuos guiadas por un macho dominante. Las crías, que en los rinocerontes negros siguen a sus madres en sus paseos, parecen ser más intrépidas en estos otros rinocerontes, y generalmente son ellas las que abren la marcha en su permanente deambular en busca de hierbas. Pero a pesar de tantas diferencias, por desgracia, todas las especies de rinocerontes tienen un rasgo en común: su baja tasa de natalidad. El periodo entre una cría y la siguiente va desde los 2 años en los rinocerontes blancos hasta los 5 del rinoceronte de Java. Y esto acentúa el problema de su conservación, porque la recuperación de las poblaciones es desesperantemente lenta. Como casi todos los rinocerontes, los blancos sufren constantemente la agresión de insectos y artrópodos parásitos. Cuentan con una piel gruesa y dura que alcanza en algunas zonas los 6 milímetros de grosor, pero aún así deben cuidarla constantemente. Y una forma de hacerlo es consentir las indiscretas incursiones de los búfagos. Los búfagos no solo liberan a los rinocerontes de garrapatas, tábanos y moscas, sino que además les sirven de vigías en la sabana. Como todos los rinocerontes, estos son animales con muy mala visión y dependen de su olfato y su oído para comunicarse con el mundo. Cuando uno de estos vigías se asusta y levanta el vuelo, los rinocerontes se ponen alerta y, aunque no detecten el olor o el sonido de un enemigo, emprenden una huida preventiva, pese a que, como en este caso, todo el susto se deba a una inofensiva familia de nialas. Como ya hemos visto, donde hay rinocerontes tiene que haber agua necesariamente, y Umfolozi no es una excepción. Para los rinocerontes, el agua no es solo una cuestión vital de hidratación. Utilizan las charcas embarradas para proteger su fuerte pero delicada piel, y es frecuente verlos dándose baños de lodo. El barro baja su temperatura corporal, los protege de los rayos del sol y es una capa extra de blindaje contra los parásitos de la sabana. Aún así, cuentan con otros parientes mucho más vinculados al agua y la humedad, que a pesar de ser igual de tímidos y recelosos, son mucho más escasos que ningún otro rinoceronte. Las 2 especies de rinocerontes de las selvas del sudeste asiático.
Los rinocerontes asiáticos son más antiguos que los africanos. De las 3 especies que habitan este continente, 2 son unicornios, como el de la leyenda. Uno de ellos es el indio y el otro, tan esquivo que solo unos pocos privilegiados han llegado a verlo, es el rinoceronte de Java, el más escaso de los rinocerontes del mundo. En el interior de la selva de Ujung Kulon, en el norte de Java, aún se pueden encontrar las huellas de la última población viable de estos extraordinarios rinocerontes. Son apenas 50 o 60 animales, pero forman el mayor grupo conocido de la especie, de la que se sabe que algunos animales sueltos viven aún a lo largo del río Dong Nai, en Vietnam, y tal vez en rincones aislados de Tailandia e Indochina. Son tan escasos que resulta casi imposible verlos vivos, y para la mayoría, solo algunos especímenes disecados dan testimonio de que el unicornio vive en la isla de Java. Aunque el rinoceronte de Java es el más escaso de todos, aún hay otra especie que tiene el triste título de ser la más amenazada entre los rinocerontes. Son, como el de Java, rinocerontes de selva, y para encontrarlos vamos a adentrarnos en las junglas más extraordinarias y diversas del mundo, en el corazón selvático de Sumatra y Borneo. Las pluvisilvas tropicales de Sumatra y Borneo son un mundo desconocido, inhóspito y frágil. El ciclo de la energía, el engranaje de la vida y la muerte, mantiene su equilibrio natural en este mundo antiguo, donde las plantas han aprendido a cazar y el suelo y el cielo se mueven al paso de formas vivas ocultas y en muchos casos desconocidas. En este reino de la biodiversidad, los primates han encontrado un medio inigualable para su desarrollo. Hay al menos 31 especies y de ellas más de 20 son endémicas. No es de extrañar que un lugar tan impenetrable y sobrecogedor diera lugar a fabulosas leyendas entre las gentes locales. Para los Dayak, un pueblo nativo de Borneo, estas selvas estaban habitadas por los Orang Hutan, la gente de la selva. Y si algo nos enseña la pluvisilva de Sumatra y Borneo, es que aquí las leyendas cobran vida con facilidad. Ningún otro gran simio pasa tanto tiempo en los árboles como los orangutanes. Armados de 4 manos y de una cadera cuya articulación es tan flexible como la de los hombros, estos hombres de la selva pueden vivir durante meses sin bajar al suelo. En las copas encuentran agua que beben de las hojas y de agujeros en los troncos, y la variedad de plantas es aquí tan asombrosa que más del 90% de su comida la encuentran en el dosel de la selva. Todo un logro, teniendo en cuenta que la dieta de este gigante rojo incluye hasta 400 tipos diferentes de alimento. Ocultos al mundo de abajo, los orangutanes son silenciosos espectadores de estas selvas antiguas. Desde las copas de los dipterocarpos gigantes, son testigos de la existencia de otras leyendas locales que, como ellos, cobran vida entre las sombras de la jungla.
Este es el rinoceronte de Sumatra, el más amenazado de todos los rinocerontes, el más extraño y el más tímido. Entre las sombras de la espesura que lo protege, el olfato es su principal fuente de información. Casi no ve y constantemente olfatea el aire atento a cualquier peligro. Cada animal necesita un área territorial de 10 kilómetros cuadrados y los machos pasan gran parte del día olfateando suelo y troncos en busca de hembras receptivas o marcando con sus glándulas olorosas y su orina el territorio como firma de propiedad que aleje a machos rivales. Por desgracia, los últimos rinocerontes de Sumatra encuentran cada vez menos rastros en sus territorios. Cada uno necesita mucha selva y las poblaciones están cada vez más fragmentadas. Porque el mundo lluvioso de este extraño rinoceronte está desapareciendo rápidamente. Las industrias madereras están arrasando el sudeste asiático. A la tala no selectiva y generalmente ilegal de las compañías madereras se suman los incendios provocados por ellas. En 1997, el fuego devoró 3 millones de hectáreas. Al año siguiente fueron 7 millones más y en el 2000 el fuego volvió a devastar esta selva que hasta hace apenas 10 años era la segunda mancha más extensa de pluvisilva después de la cuenca amazónica. Hoy, la mayor parte de ella es solo un triste recuerdo. Los rinocerontes de Sumatra dependen absolutamente de la selva para sobrevivir. La deforestación desmedida ha hecho disminuir su población en un 50% en los últimos 10 años, convirtiendo a esta especie en la más amenazada entre los rinocerontes. Hoy apenas quedan 300 en el mundo y aquí, en las selvas de Borneo, se estima una población de 50 animales. Estos son los únicos rinocerontes peludos. Su piel, más fina y delicada que la de sus parientes, necesita un cuidado constante y, como sucede con el resto de los rinocerontes, estos acuden a charcas y revolcaderos naturales del interior boscoso de sus territorios. Cada charca es visitada por varios rinocerontes que acuden al menos una vez al día para refrescarse, cubrirse con lodo que previene las enfermedades de la piel y completar su dieta. El barro de estas charcas es rico en sales y minerales como el sodio y el fósforo que escasean en la dieta vegetariana de los rinocerontes peludos. Inicialmente, los esfuerzos por recuperar a este rinoceronte, emparentado con los prehistóricos rinocerontes lanudos de las eras glaciares y el más antiguo de las 5 especies actuales, se basaron en su reproducción en zoológicos. El intento fue inútil. Estas reliquias del Oligoceno necesitan sus selvas, sus soledades húmedas y las criaturas que las habitan para sentirse tranquilos y poder procrear. Y eso es algo que, por suerte, han comprendido las nuevas generaciones de científicos y naturalistas de todo el mundo. Hoy,
las 5 especies de rinoceronte están encontrando nuevas alternativas. La ecuación es muy sencilla. Si se quiere salvar una especie, hay que conservar su hábitat. Y en un mundo superpoblado, la única forma de conseguirlo es logrando que ese hábitat genere beneficios a las gentes locales. Algo que ya se está consiguiendo con el mundo de los rinocerontes. En India y Nepal, una nueva política ha abierto los ojos al turismo hacia su extraordinaria fauna. Ya no se busca únicamente el impresionante patrimonio cultural y étnico de estos países, sino que miles de visitantes llegan atraídos por la llamada de los últimos unicornios, dejando a su paso divisas que revierten en los parques y sus poblaciones periféricas. El turismo genera contrataciones para los diversos servicios del parque, promueve el sector de hostelería, revive la artesanía local para venta de recuerdos y da a conocer todos los valores humanos y culturales de las pequeñas aldeas que rodean los parques. Hoy muchas comunidades están empezando a recibir beneficios por tener rinocerontes indios en los campos y selvas cercanos a sus poblados, y esto les está haciendo apreciar a los rinocerontes. Incluso se han presentado proyectos para proteger nuevas áreas de rinocerontes, promovidos por las propias comunidades indígenas que quieren encargarse de su gestión personalmente. Es una nueva mentalidad que se va extendiendo por todos los países. También en la tierra de los rinocerontes peludos, las cosas están cambiando. El proyecto de rehabilitación de orangutanes de Sepilok, en el norte de Borneo, atrae anualmente a millares de visitantes de todo el mundo. Su misión principal, un trabajo que comenzó cuando en 1963 Borneo del Norte se convirtió en el estado independiente de Sabah, es la recuperación y rehabilitación de crías de orangután capturadas en las extracciones madereras para reintroducirlas en su hábitat natural en áreas donde la selva esté protegida. Aquí se cuida y cura a los pequeños huérfanos y se reparan los trastornos psíquicos ocasionados por la traumática pérdida de sus padres, dándoles una nueva familia adoptiva. Después es cuestión de tiempo hasta que vuelven a estar socialmente adaptados y regresan a su mundo de la jungla. Ahora, esta misión conservacionista se ha acoplado a los intentos de reproducción del rinoceronte de Sumatra, de forma que bajo la selva protegida de Sepilok se están reintroduciendo parejas de rinocerontes desde zoológicos de todo el mundo. Aquí están protegidos y vigilados, y los mismos turistas que visitan los orangutanes pueden conocer al más amenazado y prehistórico de los rinocerontes montados a lomos de un elefante, de forma que, de nuevo, conservación y divisas se dan la mano. También en África hay signos esperanzadores para las dos especies de rinocerontes. En el famoso orfanato para animales de Daphne Sheldrake, en Nairobi, se ha conseguido por primera vez reintroducir elefantes huérfanos en manadas salvajes. Pero aunque los elefantes han sido el logro de Daphne más reconocido internacionalmente, no ha sido el único.
Los rinocerontes huérfanos son más fáciles de sacar adelante que los elefantes. No tienen requerimientos nutricionales tan complejos y su desarrollo psicológico y social no es tan complicado como el de aquellos. Pero su reintegración en la comunidad salvaje es mucho más complicada porque son animales solitarios y muy territoriales por naturaleza. Un cuidador reemplaza la figura de la madre cuidando del pequeño. Durante 2 años lo paseará por zonas donde la comunidad de rinocerontes residentes deja sus rastros olorosos para que poco a poco sea aceptado al dejar sus propias señas de identidad olfativa. Pero hasta los 5 años de edad, cuando los rinocerontes salvajes se independizan de sus madres, no abandonará a su cuidador. Y durante todo este tiempo, millares de visitantes llegarán al orfanato y podrán conocer mejor a estas fascinantes criaturas, aprendiendo así a valorarlas, uno de los pilares en los que se basará su futura conservación. Los nuevos cambios en la conservación de los rinocerontes han llegado a extremos en los que el origen de su desgracia y la garantía de su futuro coinciden. Y este es el caso de los rinocerontes blancos del cono surafricano. El éxito de las reservas y parques de Sudáfrica y Namibia han conseguido que las poblaciones crezcan tanto que parte de los animales se venden a otras reservas, a zoológicos o a fincas de caza. Los rinocerontes negros están estrictamente protegidos, pero los blancos, más numerosos, pueden cazarse en estas fincas privadas moviendo ingentes cantidades de dinero. El dueño de la finca paga a los parques $15.000 por cada rinoceronte blanco, unos dólares que se reinvierten en conservación. A su vez, el propietario duplica el precio pagado vendiendo la pieza a los cazadores que buscan un trofeo legal y controlado ecológicamente, y las comunidades locales se benefician de las divisas que traen los cazadores y de la carne de los animales abatidos. Los rinocerontes de todo el mundo se encuentran en un momento crítico de su historia. Todas las especies luchan contra un mercado tradicional, retrógrado e inculto, que pretende ver propiedades medicinales en estas bestias antiguas. Y hoy se sabe que la forma de ganar la batalla es que cada uno de estos animales valga más vivo que muerto. La conservación se está convirtiendo en una lucha conjunta y global. Ya no hay que proteger una especie de forma aislada, sino el ecosistema que permite la vida de millares de ellas. Y de nuevo, la lucha se centra en rentabilizar la conservación de estas áreas. Por suerte, hay síntomas de esperanza en este mundo materialista y pragmático. Hoy son muchos los que están dispuestos a pagar por salvar las últimas tierras vírgenes. Son gentes de todo el mundo cuyo espíritu necesita saber que allí, en la oscuridad húmeda de selvas lejanas, como patrimonio inapreciable de las generaciones futuras, aún habita el legendario unicornio.